Pedimos a Dios que esté con nosotros en el estudio que vamos a tener a continuación. Y deseamos también que este estudio pueda ser de bendición para todos. Bien, en este tema que vamos a tener, quiero comenzar haciéndoles una pregunta o haciendo una pregunta. Cuando Eva y después Adán hicieron frente a la tentación que la serpiente les dio, en ese tiempo, en ese momento, ya existía la ley de Dios. En otros temas anteriores yo he dicho que la ley de Dios es eterna, que existe de siempre, antes de la creación ya estaba con Dios, igual que el amor de Dios y la misericordia de Dios son eternos y están con Dios. ¿Y a qué viene entonces que yo haga esa pregunta en este momento? En el momento de la tentación ya la ley de Dios existía. ¿Hay alguna razón bíblica, algún argumento bíblico que podamos encontrar en la palabra de Dios para creer que ya en ese momento la ley de Dios existía? Y aclaro una vez más, esto lo digo porque son, mm, yo no sé cuántos millones de personas, muchas personas que creen que la ley de Dios llegó a existir en nuestro planeta cuando Dios le dio la ley en el monte Sinaí al pueblo de Israel y que por lo tanto el sábado y esta ley de Dios es para los israelitas. Otros dicen que la ley de Dios tuvo un tiempo en que era funcional porque Dios trató de salvar al ser humano mediante la observancia que el ser humano hiciera al guardar la ley, pero que esto fracasó y pues por eso vino otro pacto en que Dios ya quita la ley, ya no más ley y ahora pura gracia y por la fe es que el hombre se salva. Y hay otros cristianos que creen que la ley de Dios está vigente, que se debe guardar, pero no es la ley de Dios tal y como Dios la dio en la Biblia, sino que cambiaron la ley de Dios y hay otra ley de Dios creada por esa organización religiosa que es distinta a la ley de los 10 mandamientos que Dios escribió con sus dedos. Ahora, yo lo que quiero es buscar en la Biblia cómo está la enseñanza que en el momento de la tentación existía la ley de Dios y que la ley de Dios fue violada tanto por Eva como por Adán, y por esa violación de la ley de Dios fue que entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte. La Biblia enseña que la violación de la ley de Dios es pecado. Hay otras cosas que la Biblia enseña que también son pecados, en su momento las estudiaremos. Ahora vamos al análisis de este planteamiento que he hecho, la ley de Dios en el momento de la tentación. Cuando Eva se acercó al árbol de la ciencia del bien y del mal, se le aparece una serpiente que está hablando. Esa serpiente comienza a plantear las cosas de una manera distinta a como Dios le había enseñado al ser humano, porque presenta a Dios como que no le permitía al ser humano disfrutar de su creación, por la idea simple de que el hombre si disfrutaba
de la creación, específicamente de este árbol, alcanzaría una esfera superior que lo haría ser Dios. Bien, Eva comienza a argumentar con la serpiente y en su argumentación con la serpiente, Eva llega a mirar ese árbol y llega a mirar el fruto del árbol y que entonces ella vio que era un árbol bueno para alcanzar sabiduría, que era un árbol bueno para comer, que era un árbol codiciable. Así lo miraba de una manera eh, buena, una manera que ese árbol era algo que ellos no se lo podían perder por lo bueno que era. Y entonces sencillamente lo codició. ¿Han oído ustedes que en la ley de Dios hay un mandamiento que dice no codiciarás? Ahí hay un mandamiento. Dice no codiciarás. Bueno, cuando Eva comienza en su argumentación con la serpiente, porque era Satanás, pero para Eva era una serpiente que le estaba hablando. Cuando ella comienza la argumentación con la serpiente, ¿a quién le hizo caso Eva? A Dios, el creador, el que la había creado a ella y que les había dicho y advertido que no comieran de ese árbol porque se iban a morir, o le hizo caso a la serpiente. Eva le hizo caso a la serpiente. Por lo tanto, Eva puso a la serpiente en lugar de Dios, porque rechazó lo que Dios dijo, se rebeló contra Dios y aceptó a la serpiente como el que está diciendo la verdad, por lo tanto, la puso en lugar de Dios. Y hay un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos. Pero hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, Eva tomó el nombre de Dios en vano. No comenzó a defenderse en su argumentación contra la serpiente, diciendo que Dios había dicho que no coman para que no se murieran. No trató de argumentar defendiendo a Dios. No se presentó ella como un testigo de Dios que estaba defendiendo lo que Dios hacía, para después caer en la tentación. Eva tomó el nombre de Dios en vano. Pero Eva, al igual que Adán, ya en el Edén habían pasado, yo no sé cuántos sábados, porque yo no sé qué tiempo estuvieron en el Edén, pero ellos desde el primer sábado que Dios descansó y les enseñó a ellos que era el día de reposo, que Dios bendijo y que era para recordar la creación, ellos ya lo habían tenido, por lo tanto es otro mandamiento. Pero Dios les dijo que el árbol del bien y del mal era de él, que ellos no podían tocarlo, o tocarlo no podían comerlo, porque si ellos comían de ese árbol no solamente iban a morir, sino que ellos iban a decir, Dios no es el dueño soy yo, cuando Dios los puso a ellos por mayordomo, como sus representantes en la tierra. Por lo tanto, ellos hicieron de ese árbol, al usarlo, hicieron un robo, porque el árbol no les pertenecía. En ningún momento Dios le dijo, este árbol es de ustedes. Siempre Dios le dijo, ese árbol es mío, no lo pueden tocar, no lo pueden usar porque van a morir. Al usar de ese árbol, ellos robaron a Dios.
Por lo tanto, violaron otro mandamiento de la ley de Dios. Pero, ¿cuál fue el resultado final de esa violación que ellos hicieron? Hay un texto hay un mandamiento que dice, no matarás. Cuando ellos comieron del árbol, sencillamente también estaban matando. Se estaban matando ellos mismos. Cuando Eva sirvió de agente de Satanás para ir a engañar a Adán, llevándole la fruta y diciendo, mira, la comí y no me pasó nada, siendo ella el instrumento de Satanás para la caída de Adán, Eva se presentó como alguien que estaba por encima de Dios, porque Dios le había dicho a ellos dos que no comieran del árbol. Ahora, cuando Eva se presenta diciéndole a Adán, come, es lo mismo que la serpiente cuando le dijo a Eva, come. La serpiente fue Dios para Eva. Eva se convirtió en el instrumento de Satanás para hacer que el hombre cayera. Adán le dio a Eva el lugar de Dios. Así que volvió a pecar. Cuando Adán comió de la fruta, él no fue engañado. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que su esposa, que su pareja, había hecho el mal, pero él decidió arrostrar la suerte de su esposa y entonces también le robó a Dios porque usó lo que Dios dijo que no debía usar. También mató porque se estaba matando él mismo. Eva sirvió para matarse ella misma y para ayudar a que su esposo se matara, porque la muerte entró por causa de esto. Así entró el mal en el mundo. La Biblia enseña que Adán eh, no fue engañado. Adán juiciosamente decidió arrostrar la suerte de su pareja. Nos damos cuenta cómo la ley de Dios fue violada por el ser humano cuando hicieron frente a su prueba. Sencillo porque la ley de Dios es eterna. Es el trasunto del carácter de Dios. Y cuando uno va en contra de lo que Dios dice, está violando la ley de Dios. La ley de Dios no es algo que existe en el universo. Cuando Dios se la dio al pueblo de Israel en el desierto, en el monte Sinaí, la ley de Dios es de siempre. El pueblo de Dios, en tanto tiempo que estuvo esclavo en Egipto, ya ni sabía de la ley de Dios. No eran esclavos, no guardaban sábado, no hacía nada. Dios los saca de allí y a ese pueblo lo hace su iglesia y le enseña los mandamientos de Dios, o sea, le enseña cómo debía ser su trato primordial entre él y Dios. Y le enseña también en la ley de los 10 mandamientos cómo debe ser el trato de un hombre con un hombre. O sea, la relación existente entre el ser humano y Dios y el ser humano y otro ser humano está registrada en una forma magistral dentro de la ley de Dios. Hay muchas personas que han hablado de una forma magistral acerca de esto, acerca de lo que es la ley de Dios. No hay ninguna ley que el ser humano haya creado en ningún código, ni en ninguna nación, ni en ningún lugar que sea más perfecto que la ley de Dios y tan pequeña, sin embargo, tan abarcante. El ser humano violó la ley de Dios por primera vez cuando en el Edén
ellos fueron tentados y fueron vencidos por la tentación. Cuando el ser humano peca y viola la ley de Dios y ya se hace un ser mortal, Dios entra cuando se encuentra con el ser humano después de la caída de ellos y les presenta algo hermoso, algo que es tan grandioso que aunque de eso vamos a hablar y que por eso damos gracias a Dios, es tan grandioso que lo vamos a estudiar con Dios por la eternidad. Dios le presenta algo que sorprendió al mismo diablo, porque el diablo no sabía de la existencia de esto que Dios presentó allí, y fue el plan de la redención, la forma que Dios iba a hacer para salvar al hombre que había caído en pecado. Si la ley de Dios pudiera quitarse, Cristo no hubiera tenido que venir a morir para salvar al hombre, porque la ley de Dios es eterna, igual que Dios. La única manera en que un ser humano puede vivir después de violar la ley de Dios es que sea redimido por el mismo Dios, y eso lo hace Dios por su amor, por su gracia, que también son eternos. Dios nos bendiga. Los esperamos en el próximo tema.